Un saludo, amados hermanos presentes. Les agradecemos por su fidelidad en nuestra clase y a cada uno de ustedes que a través de las redes sociales nos dejan esos gratos reportes de sintonía y esos comentarios también le agradecemos de igual manera. Queremos pedirle a cada uno de ustedes que nos acompañen en este estudio, en esta continuación de esta serie Cómo discernir la voluntad de Dios. Y respondiendo a esta pregunta, ¿confías en Dios? A algunos de ustedes les puede parecer esta pregunta un tanto sorpresiva y algunos pueden decir o cuestionar las razones por las cuales se le hace esta pregunta. Pero es cierto que muchas veces nuestra confianza en Dios no está a la altura de lo que Dios ha entregado a nuestras vidas. Y es digno que nos hagamos esta pregunta con la intención de reflexionar y también de encontrar o buscar razones que sean fehacientes, que sean claras y que nos ayuden a robustecer nuestra confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Te invitamos a orar, pero para que nos acompañes en este tiempo y juntos podamos responder esta interrogante. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tus bondades, te agradecemos mucho por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú te manifiestes y obres de manera extraordinaria en nuestra vida, para que podamos juntos, Señor, aprender más de ti, para que juntos podamos recibir de ti la enseñanza, para que juntos, oh Padre, tú nos permitas poder ser edificados y edificar también las vidas de otros. En el nombre de Dios oramos. Amén. Le habíamos invitado a buscar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 6 y luego un salto en el propio capítulo 11, pero a partir del versículo 13 hasta el 16. Esos serán los textos bíblicos que vamos a estar meditando bajo este tema, confías en Dios, y queremos que ustedes pues sean parte de ese proceso. ¿Cómo confiamos en Dios? Bueno, ¿cómo podemos confiar? Cuando esperamos ver sus maravillas. Como hijos de Dios, esperar ver las maravillas de Dios nos debe estar preparando, nos debe estar capacitando para descubrir todas ese cúmulo de bondades que Dios tiene para su pueblo, expresado en sus promesas, expresados en su compañía, expresado en los gestos que hizo en la cruz por nosotros, expresado de diversas maneras, pero que podamos estar conscientes de que verdaderamente podemos esperar en esas maravillas del Señor. Dice el versículo 1 de este capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un pasaje maravilloso en las Escrituras. Habla del concepto de fe. Comienza a esbozar la palabra fe. Verdaderamente en el Nuevo Testamento tiene muchos significados. Por ejemplo, cuando los cristianos judíos a quienes Pablo había intentado hablar de su fe, dice: el hombre que anteriormente nos perseguía predica ahora la fe que una vez trató de destruir. Gálatas capítulo 1 versículo 23. Pablo se autodefine él mismo como el hombre que intentó destruir la fe, pero que ahora está tratando precisamente de predicarla. La fe, en este caso, aparece como una confesión. Pablo está diciendo algo muy parecido a lo que conocemos como el credo apostólico, los artículos de nuestra fe cristiana. Es decir, que es nuestra creencia, que es lo que realmente compartimos o atesoramos o forma parte de nuestro bagaje doctrinal en este sentido. Así que la fe viene aquí a ser como esa característica de lo que Pablo entendía o creía en ese momento, que en un tiempo pasado evidentemente no era el mismo concepto. Sin embargo, este no es el significado de fe que el escritor de Hebreos nos quiere transmitir en este versículo 1. Para los evangelistas que escribieron cada uno de los evangelios, Jesucristo es el objeto de la fe. Está muy claro
que Cristo es el objeto de nuestra fe. Juan hace un resumen de ese énfasis al afirmar el propósito de los evangelios. Dice, para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual escribe. Escribe para que nuestra fe tenga un objeto, y ese objeto evidentemente sea Jesucristo. También el libro de los Hechos pues demuestra, ahí escrito en el primer siglo, una fe personal en Jesús era el sello distintivo de los creyentes primitivos. Veamos algunos aspectos en este énfasis que Pablo hace también en sus epístolas. Pablo sostiene que Dios restauró la situación del pecador por medio de la fe. Esta, dice Romanos capítulo 3, versículo 22, un pasaje bien conocido. Esta justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, evidentemente en Jesucristo. Pablo explica que la fe viene por oír esa palabra que había sido proclamada en sus corazones y proclamado en sus vidas. Ahora, el escritor de Hebreo, a pesar de que reconoce cada uno de estos aspectos de la fe que acabamos de describir, él especifica que más bien su uso del concepto de fe debe ser entendido primordialmente en su epístola. Los héroes de la fe tienen todos, que forman esto que se llama la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, ponen algo en común. Cada uno de ellos ponen su total confianza en Dios. Su total confianza en Dios. Recordemos el título, ¿confías en Dios? Este capítulo está dedicado a todos aquellos que a lo largo de la historia bíblica tienen un denominador común. Su confianza total puesta en Dios. Esa es la evidencia de esta enseñanza del capítulo 11. A pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las circunstancias que cada uno de los moradores de este capítulo pues tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron por una razón muy elemental. Su confianza estaba en Dios. Para el escritor de Hebreos, entonces, tener fe no es otra cosa que apegarse a las promesas de Dios. Es decir, independientemente de los conceptos que hemos estado explicando antes, para Hebreo la fe es apegarse a la confianza en Dios y permanecer en el Hijo de Dios. Esas son las consideraciones, pudiéramos decir, básicas o notorias de este capítulo 11 del libro de Hebreos. Evidentemente, o se evidencia en el contexto en el cual está escrito este capítulo. Primero, se contrapone a la incredulidad de algunas personas que había sido descrito en Hebreos capítulo 3, versículo 12, y en otras porciones como el 19 y otras regiones más de esta epístola. Frente al pecado de caer y apartarse del Dios viviente, pues la fe viene estos héroes de la fe vienen a mostrarnos este concepto básico, pero a la vez contundente para sostener o mantener viva nuestra creencia. La confianza en Dios viene a ser lo más importante de esta descripción. Los que se niegan entonces a poner su confianza en Dios, la manera en que nos describe el texto es que son destruidos, pero los que creen en Dios son salvados. ¿Qué cosa entonces es la verdadera fe descrita por este versículo 1? No es solamente un firme conocimiento o una convicción que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto. Es además una certeza profundamente enraizada de que no solamente a otros, sino también a mí me han sido perdonados los pecados, he sido reconciliado por siempre para con Dios y que se me ha concedido como regalo, por gracia, la salvación. Estos son dones de pura gracia que son obtenidos por nosotros sencillamente por Cristo cuando hemos creído por fe. En suma,
si sumamos cada uno de los conceptos que hasta ahora hemos estado esbozando, la seguridad está equilibrada aquí con la certidumbre. Estos dos sustantivos son sinónimos. Certidumbre significa entonces una convicción interna. El creyente está convencido de que las cosas que no pueden ver son reales. Tan reales a veces como la que él ve. Sin embargo, no toda la convicción es igual a fe. La convicción es equivalente a la fe cuando prevalece la certidumbre. Aunque la evidencia está ausente, la fe sigue siendo la que guía nuestros pasos. Las cosas que no vemos son aquellas que tienen que ver con el futuro. ¿Cómo será su futuro? Usted no lo ve, pero es glorioso en el Señor Jesucristo, porque Él ha preparado morada para nosotros. Qué más glorioso que estar entonces en la presencia de Dios. Y otras bendiciones más que serían de tipo particular y que Dios tiene también preparado para cada uno de nosotros. Y aunque aquí las cosas del presente o ciertamente del pasado están más allá de nuestro alcance, lo que llamaríamos las cosas que no vemos, la esperanza incluye todo aquello que es interno como externo. Y ese es el sentido precisamente de la fe. La esperanza radica en que en la mente y en el espíritu del hombre. La vista tiene que ver con sus sentidos, pero con la fe podemos irradiar esa bendición tan grande a nuestro alrededor. La fe entonces irradiada desde el interior del hombre, donde reside la esperanza, se proyecta hacia riquezas que están más allá del alcance de nuestros órganos visuales o de sentido y nos permiten ver más allá. Por eso debemos andar por fe y no por vista. La fe se manifiesta en esa confiada seguridad que los hijos de Dios tenemos y en esa convencida certidumbre que tenemos como hijos de Dios. Más adelante dice o podemos mirar este hermoso pensamiento. Fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra. Es sentir paz en el corazón sabiendo que Dios no va a fallar. Ese es el sentido que el versículo 1 nos está narrando o nos está mostrando. Pero independientemente de que la fe va a esgrimir el concepto de esa seguridad, esa esperanza confiada que tenemos en el Señor, también hay evidencias que nos confirma cada una de ellas. Dice, por ella, haciendo referencia a lo que había estado declarando en el versículo anterior, por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Quizás una traducción un tanto literal de este versículo dice, es por su fe que los hombres de antaño, se refiere a los ancianos de antaño, recibieron testimonio. Es decir, ¿cómo sería? Es decir, por su fe fue que ellos alcanzaron testimonio. Es decir, en otras palabras, la fe demostrada por los antiguos obtuvo para ellos la aprobación de Dios. O fueron aprobados delante de Dios por la fe que ellos mostraban. En términos antiguos, o más literal, los ancianos se refiere a un grupo de gentes mencionados en este pasaje como antepasados. Es decir, los antepasados nos están dejando un legado. Por eso, mirando a nuestro alrededor, esa gran nube de testigos, esos son los antepasados, aquellos que están con el Señor. Pudiéramos mirarlo, aquellos que nos antecedieron, aquellos que fueron antes de nosotros. Todos ellos, ¿qué tienen? Tienen una cosa en común, su fe. Y eso es lo que trae esta evidencia. Por esta fe, ellos alabaron a Dios. El escritor de Hebreo comienza entonces una lista de los héroes de la fe, que más adelante vamos a mirar un poco más en detalle, pero solamente vamos a dar una pequeña pincelada ahora. Menciona, encabezado esta lista, dos grandes personajes, Abel y a Enoc. Para con ambos ilustrar el verbo aprobar y el verbo alabar. En el versículo 4 encontramos a Abel, que fue aprobado como hombre justo. ¿Por qué? Porque
así, su ofrecimiento, lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, fue lo que provocó este sentido. Ahora, en el versículo 5 nos habla de Enoc, que fue aprobado por una persona que agradaba a Dios. Nos hace falta que el escritor diga cada una de las personas mencionadas en la lista fue aprobada. Evidentemente lo fueron, por eso forman parte de la lista. Todos los antiguos cuyos nombres están registrados en la historia sagrada experimentaron la gran bendición del favor de Dios actuando a favor de su causa de fe. Por su fe, ellos fueron reconocidos por Dios y también fueron reconocidos por su pueblo. Y ese es el testimonio que nos está mostrando el versículo 2. Pero el versículo 3 dice de la siguiente manera: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de las cosas visibles. O de lo invisible fue hecho de las cosas visibles. A primera vista, después de haber analizado los 3 versículos, nos inclinamos a leer este versículo 3 junto con el versículo 1, es decir, como una continuación. Y nos gustaría considerar el versículo 2 como el título lógico que antecede a esta lista de la fe. Pero ¿quién somos nosotros para cambiar el pensamiento lógico del escritor de Hebreos? Él lo fue inspirado por el Señor y lo plasmó de esa manera. Él comienza con su ejemplo para demostrar lo que es la fe y con un comentario acerca de la creación. Nadie estuvo presente en la creación para observar la formación del mundo. ¿Cómo lo creemos? Por fe. ¿Dónde estabas tú cuando colocaste los fundamentos de la tierra? Le preguntaba a Dios a Job, ¿dónde tú estabas? Y la pregunta la podemos pasar a cada uno de ustedes. ¿Dónde estaban ustedes cuando fueron puestos o colocados los fundamentos de este mundo? ¿Dónde estaban? No podemos dar una respuesta porque nadie estaba. Dios era quien estaba en ese sentido. Al usar el plural, entendemos que el escritor se incluye a sí mismo. Es decir, ¿dónde estaba yo? Donde mismo estaban ustedes, no estábamos. Es decir, cada uno de los lectores tenían que ver o entender que la creación del mundo se hizo por fe, por la fe. Este es el primer caso para una serie de quizás de 21 usos de esta frase de fe que se hace a lo largo de esta epístola de Hebreos. Es decir, cada uno de ellos están demostrados por su fe y está usando el denominador común. Todos fueron aprobados por su fe. Por eso, dice el texto, entendemos, el escritor y sus lectores entienden la creación de Dios por medio de la fe. Aunque no podemos observar lo invisible, en nuestras mentes reconocemos el poder de Dios. Entender la creación, aunque sea en un sentido limitado, significa que reflexionamos en base a la fe acerca de la relación entre Dios y su creación. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo exhorta con un paralelo algo parecido a esta traducción. A veces nos asombramos en esa maravilla que Dios crea y contemplamos esos hermosos paisajes que han sido esculpidos por la propia mano de Dios. ¿Y dónde estábamos nosotros cuando eso ocurrió? No sabemos. El universo fue formado y las traducciones varían. Esta creación del universo va desde el uso de algunas versiones de la palabra mundo, otros usan la palabra mundos, otros usan la palabra universo. Y estos conceptos verdaderamente usan todo el esquema de lo que se llama tiempo y espacio, es decir, toda la dimensión básica de la creación. Además, Dios dio forma, estructura y orden al universo. La tierra estaba desordenada y vacía y comienza ese periodo magnífico que nos cuenta Génesis de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza este magnífico libro de Génesis. Y de allí procedió Dios a darle estructura y una variedad de formas a la tierra. Dice, ¿por qué manera ocurrió esto? Por la palabra, por el mandato de Dios. Inmediatamente nos vienen entonces las 6 palabras habladas por Dios durante la creación.
por la palabra de Dios, dice el salmista, fueron hechos los cielos y la tierra. A propósito, Dios creó el mundo de tal manera que el hombre puede entender su origen solamente por fe. Hay muchísimas teorías y cada vez son más disparatadas y más fallidas para entender el origen del mundo. La única forma de hacerlo es por fe, porque Dios fue quien estuvo y colocó el fundamento en ese lugar. Dice el Salmo 33, versículo 9, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo estuvo firme. De modo entonces que este versículo 3 dice que de modo que lo que se ve, el escritor se refiere a lo que existe, a la creación visible de Dios, es decir, luz, cielo, estrellas y una cantidad incontable de cosas que el hombre puede ver con sus ojos físicos. Sin embargo, hay otras cosas que fueron hechas y que no las podemos ver. Los ángeles, por ejemplo. Cosas que planetas y astros que están a distancia que a simple vista no podemos observar. No fue hecho de lo que era visible, dado que nadie estuvo presente al momento de la creación. No existe un informe de testigos presenciales. El hombre debe depender de lo que Dios le ha revelado acerca de la creación del universo y de la forma del mundo. Esa es nuestra dependencia. Creer absolutamente por fe en ese concepto que Dios nos ha mostrado. Y es por medio de la fe que el hombre adquiere la certeza de que la creación se originó en Dios. Cuando miramos la palabra visible, implica que hubo un tiempo en que esta creación no existía. Evidentemente no existía. El Espíritu se movía sobre la faz, dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada. No se veía, no había manera en mirar esa creación que Dios estaba haciendo. Y por consiguiente, si fue creado, no es eterna. La creación tuvo un principio. Además, antes de la creación, lo que prevalece era lo invisible. Miremos entonces en los versículos siguientes, ¿qué significa confiar en Dios? Significa además fiarse en su poder. Y aquí hay una galería de personas que no vamos a mirar en toda su plenitud, sencillamente en algunos versículos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ofreciendo lo mejor. Fiarse de su poder implica ofrecer lo mejor. Y aquí es el concepto que habíamos dejado hace un momento un poquito escueto para ahora profundizar un poco más en él. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. El escritor coloca el nombre de Abel y por implicación el de Adán a la cabeza de la lista de los santos del Antiguo Testamento. El hijo de Adán, Abel, ocupa un lugar especial en la historia sagrada. Tal es así que aún Jesús lo llamó a él justo. Abel nos describe la Biblia que presentó un sacrificio mejor que su hermano Caín. Como labrador de la tierra, Caín trajo parte de la cosecha. Abel era el pastor y sacrificó la grosura de algunos primogénitos de su rebaño. Así nos lo cuenta Génesis capítulo 4, versículo 4 también. Es la mejor palabra, literalmente más grande. Una indicación que los sacrificios animales eran más aceptables a Dios que los frutos de la tierra. No es así. No es la ofrenda lo que debemos mirar, sino a los ofrecedores. Él dio lo mejor, mientras que el otro trajo una ofrenda. No es el tipo de ofrenda, sino es la intención de quien la ofrece. Hay personas que pueden servir en la iglesia, pueden servir a otras personas, pero ¿cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuál es su verdadera manera o móvil para que usted esté sirviendo a los demás? Eso es lo que Dios va a estar mirando. Este es el sentido de la ofrenda. El contexto histórico es bastante explícito. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo que es bueno,
no serás aceptado. No, evidentemente no había hecho lo bueno. Pero si no hacemos lo que es bueno, el pecado acecha, está a la puerta, desea dominarte, pero tú debes enseñorearte de él. Evidentemente, Abel, tenemos la confirmación del propio Señor, era un hombre justo. Él vivió en armonía con Dios y con el hombre y por tanto llegó a ser conocido como un hombre justo. No sabemos cómo se comunicaba Dios con Abel. Se puede suponer que Dios le hablaba directamente a Caín, lo mismo que lo que le hacía a Abel. Abel está entonces a la cabeza de la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Aún después de su muerte, su ejemplo alienta a la gente a buscar a Dios. Porque esta es la recompensa de los que ardientemente buscan al Señor. Abel es entonces el padre de los creyentes del tiempo previo de Abraham. Su fe en Dios habla todavía de él como un testigo constante de la antigüedad. El versículo 5 continúa alegando acerca de un elemento más, el elemento del testimonio de la excelencia. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado se recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así como Abel demostró su amor para con Dios, del mismo modo, Enoc, que nos muestra el texto, pues fue miembro de la generación de la familia de Adán, sirvió al Señor. El escritor de Hebreo escogió a Enoc como la próxima persona que serviría como ejemplo de una vida verdaderamente dedicada a Dios. Verdaderamente dedicada a Dios. El relato de Génesis es bastante breve. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén, y después de ser padre de Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años, tiempo prolongado, y tuvo hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc caminó con Dios y luego desapareció, y dice la Biblia, porque Dios se lo llevó o porque Dios lo traspuso, como dicen otras versiones. Qué evidencia o qué tremenda bendición. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ellos aprendieron a estar convencidos de la existencia de Dios. Convencidos de la existencia de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto enseña una verdad espiritual que toca la vida espiritual de todos los creyentes. Constituye una de las expresiones más elocuentes de fe y oración presentes en las epístolas de Hebreo. En comparación a la declaración de Pablo acerca de que todo lo que nos viene que lo que no viene de la fe es pecado. Ellos estaban convencidos de la fe. El versículo está bellamente estructurado. El escritor de Hebreo comunica el método para complacer a Dios, la necesidad de creer en su existencia y la certeza de la oración contestada. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? Bueno, caminando con Él y por Él. Debemos confiar plenamente en Dios y contarle nuestras cosas como nuestros amigos más queridos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible trae a la mente Hebreos capítulo 6, versículo 4 y transmite la idea de que la fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. La fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. ¿Por qué oramos a Dios? Cuando el creyente ora a Dios, debe creer que Dios existe. Aunque la existencia de Dios sea una verdad establecida para el creyente, con frecuencia sucede que ésta pasa por alto a Dios al no orar por Él. Dios, sin embargo, desea que el creyente ore continuamente. Cuando buscamos a Dios en oración, con fervor, con plena confianza, el pecador recibe perdón. El pecador en este caso suplica misericordia y el justo suplica paz. Dios nos invita a venir a Él con plena certeza de que Él oirá nuestras oraciones.
Así como está escrito, no descarriéis vuestra confianza y seréis ricamente compensados, dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Encontramos entonces, avanzando un poco ahora en el orden, saltamos al versículo 13, nos habla la confianza en Dios en el sentido de encomendarse a sus promesas, encomendarse a sus promesas, aún sin recibirla. Dice el texto, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndole, saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No pudieron contemplar resultados de su creencia, que fue robusta, que fue interesante, que fue profunda. No lo miraron. Cuando el escritor de Hebreos hace un resumen ahora en el versículo 13, dice toda esta gente, y se refiere a todos los receptores de la promesa, Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Dios le dio a Abraham la promesa acerca de la tierra y se la repitió a Isaac, se la repitió a Jacob. Sin embargo, los patriarcas siguieron siendo nómadas en la tierra, siguieron siendo extranjeros y peregrinos. No vieron nada de lo que a Dios se le había prometido. Ellos recibieron la promesa de una innumerable descendencia. No obstante, al morir, los patriarcas solo tenían hijos y nietos. En suma, no recibieron la promesa prometida. Su fe, sin embargo, les sostuvo. Su fe, sin embargo, les dio la fuerza para seguir adelante, ya que ellos creían que Dios sería fiel a su palabra y al final se cumpliría también la promesa que Él había hecho. ¡Qué bendición! ¡Qué ejemplo tan maravilloso para nosotros! Muchas cosas de las que Dios nos dice no se cumplen en nuestro tiempo, pero se van a cumplir, porque Dios no falta a su palabra nunca. Los patriarcas discernieron el futuro, el cumplimiento de la promesa de Dios. Por fe, ellos le dieron la bienvenida al cumplimiento desde lejos, aún desde lejos. Es decir, con los ojos, por la fe, vieron la bondad de Dios en el cumplimiento de su promesa debida a su tiempo. Sabía que había un tiempo en el cual eso se iba a cumplir, porque Dios siempre cumple su palabra. Pero con los ojos físicos, ellos no vieron. Eran extranjeros y peregrinos en la tierra. La lista de aquellos creyentes que se consideraban extranjeros y peregrinos en la tierra es muy extensa, mis hermanos. Es muy extensa. Sin embargo, ellos están ahí liderando, formando parte de este ejemplo de fe. Tenemos un ejemplo más. Moisés recibió la promesa de la nación de Israel de que iba a poseer la tierra de Canaán, pero él mismo no pudo entrar en dicha tierra. Solo se le permitió verla desde la montaña de Moab. Desde ahí, en la distancia de la montaña de Moab, contempló aquella tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, después que había pasado todo aquel trabajo tan grande con el pueblo de Israel. Y ahí Moisés fue un peregrino que se mudó desde Egipto hasta Medián y posteriormente a la frontera de Canaán. Moisés perseveraba porque vería al que es invisible, lo que nos dice Hebreo en el texto. Hasta el día de su muerte, él siguió siendo, Moisés, un extranjero y un peregrino. Pero qué importante que tengamos estos conceptos también claros nosotros. Dios no tarda el cumplimiento de su palabra. Los versículos 14 y 15 hablan del anhelo de esa eternidad. Dice, por lo que estos dicen claramente que dan a entender que buscaban su patria natural. Pero si acordaron de aquello donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse. Los creyentes están seguros que el escenario terrenal es transitorio, pero que su hogar celestial es permanente. Por lo tanto, reconocen plenamente el carácter temporal de su permanencia sobre la tierra y anhelan una morada eterna en los cielos. Los creyentes no huyen de este mundo. Este mundo redimido por Cristo es el taller de trabajo del cristiano. Este es el taller de trabajo del cristiano. Y cualquiera que sea la ocupación honesta y honorable
que el creyente tenga, Dios lo bendice. Dios te bendice en cualquier sitio, cualquier lugar y cualquier circunstancia en la que te encuentras. Como hijo de Dios, Dios te bendice. Y ese es el ejemplo de José. En cada uno de los lugares tan difíciles o dramáticos que José estuvo, la bendición de Dios también le acompañó. Y en todos esos sitios, José se mantiene a flote como un corcho sobre las aguas, porque la bendición de Dios es la fuerza que lo mantiene en ese nivel. No obstante, la tierra presente pasará, y según está escrito en la promesa de Dios. Pero qué importante que segunda de Pedro nos advierte, capítulo 3, versículo 13. Nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, el hogar de la justicia. Ellos estaban esperando lo mismo. No estaban esperando una promesa que podía ser corrompida o destruida o dañada. Esperaban como si estuvieran esperando algo del más allá. El escritor de Hebreos da a entender que los patriarcas hubieran tenido también muchas oportunidades de regresar a su país de origen. De hecho, Abraham había partido desde Ur de los Caldeos. Esta era la tierra de su nacimiento. Ellos podrían haber vuelto sobre sus pasos y viajar desde Canaán hasta Harán, es decir, hacia Mesopotamia. Lo podían haber hecho perfectamente. Si los patriarcas realmente hubiesen considerado volver a su país natal, le hubiesen fallado a Dios y hubiese fallado la creencia o la perspectiva que ellos tenían. Ni en los tiempos más difíciles, cuando el hambre apretaba, decidieron ir a esos lugares. Ni en ninguna circunstancia. Abraham había sido sacado de la tierra de sus padres y de sus antepasados y adoraba quizás a otros dioses, pero él, cuando conoció a Dios, pues ahí estuvo siguiendo lo que Dios le decía. Él no podía volver porque había respondido con fe a su Dios. La fe ahora era la que lo movía. ¿Lo movía hacia dónde? Hacia su Dios, a caminar con su Dios, a servir a su Dios, a ser guiado por su Dios, a cumplir lo que Dios había puesto sobre sus hombres. Por eso para Abraham, sus hijos, sus nietos, regresar a la tierra de origen de Abraham había sido algo inconcebible. En llamado a la obediencia de Dios, el patriarca había entrado en Canaán con plena confianza en su Dios y permaneció en la tierra prometida. Isaac y Jacob demostraron lo mismo y permanecieron en el mismo lugar, ya que Jacob, después de pasar una cantidad de años en Padán, regresó ¿a dónde? A su tierra, a Canaán. Además, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José fueron enterrados ¿dónde? En la tierra de la promesa. En la tierra de la promesa. Dios es el Dios de los vivos. Nuestro Dios es el Dios de los vivos. Cualquiera que pone su fe en Dios entra en esa patria celestial mencionada por el escritor de Hebreos en estos versículos. Y Dios no se avergüenza de ser su Dios. Qué honor el ser llamado hijos de Dios. Qué honor tenemos cuando somos llamados, nos podemos llamar hijos de Dios. Dios nos permite llevar su nombre porque ha preparado un lugar para nosotros. Y es una bendición tremenda. Somos privilegiados por encima de todo. Nuestra ciudadanía, como dice Pablo, está en los cielos. Ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Todos aquellos que por fe anhelan la ciudadanía celestial que Dios ha preparado, reciben esa bendición. El último versículo de nuestra lista dice de la siguiente manera: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlo Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es lo que veníamos diciendo anteriormente. En consecuencia, podemos entonces llegar a la conclusión de que no habrá lugar para nosotros los hijos de Dios, o que no habrá lugar entre los hijos de Dios, y a menudo debemos renunciar al mundo, y no habrá para nosotros una herencia en el cielo, a menos que aprendamos a ser peregrinos en la tierra, que aprendamos a caminar por fe y a confiar en Dios en medio de esta tierra. Por lo tanto, ¿confías en Dios? ¿Estás confiando en Dios? Confiamos en Dios en primer lugar porque esperamos ver sus maravillas. Confiamos en Dios porque hemos aprendido a fiarnos en su poder. Y confiamos en Dios porque estamos encomendados a sus promesas.
y sus promesas se cumplen siempre. Por esas razones y otras que pudiéramos argumentar más, es que tú y yo confiamos en Dios. Que Dios bendiga tu vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por este tiempo. Ayúdanos y bendícenos. En el nombre de ti oramos. Amén. Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana.